¿Crees que tu crecimiento personal es un lujo que puedes posponer? Muchos lo creen, postergando su evolución, convirtiendo esa espera en su pretexto predilecto. Pero, ¿y si esa mentalidad te estuviera privando de tu verdadero potencial? Tu desarrollo no es opcional, es el cimiento de tu disciplina, relaciones, ingresos y legado. Soy Brian Tracy, y aquí no te daré ideas etéreas, sino las claves concretas que han transformado miles de existencias para que seas el auténtico arquitecto de tu destino. Si ansías dejar de reaccionar y empezar a construir, suscríbete ahora y prepárate para un giro trascendental. La segunda clave para su desarrollo personal es el arte de la intención. Dominar su tiempo como si fuera el recurso más preciado de su existencia. Porque lo es. Mientras la mayoría de la gente lo malgasta, reaccionando a lo urgente, ustedes deben elevarse por encima de esa trampa y actuar con un propósito definido. Porque el tiempo que se esfuma jamás regresa. No pueden almacenarlo, no pueden repetirlo, ni pueden comprar un minuto adicional. Cada instante que dejan pasar es un fragmento irrecuperable de su vida. Y cuando se adentran en esa comprensión, ya no pueden vivir dispersos, ya no dirán, después lo haré. En cambio, resonará en su interior. Esto va primero, porque esto construye mi mañana. El crecimiento personal no es el resultado de una acumulación pasiva de vivencias. Nace de la inversión consciente de su tiempo en aquello que los transforma, que los moldea. Si ustedes no trazan la arquitectura de su jornada, alguien más lo hará por ustedes. El sistema, las mareas de las redes sociales, las demandas ajenas, la seducción de la comodidad, todos tienen un plan para sus horas. Y permítanme decirles, ninguno de esos planes está diseñado para que ustedes prosperen. Por eso, tienen que proteger su tiempo con una vehemencia absoluta. Deben tratar su calendario como un guerrero cuida su arma más letal, con disciplina, con precisión, con un respeto casi reverencial. Porque su tiempo no es meramente tiempo, es identidad, es dirección, es poder. Reflexionen esto por un momento. ¿Qué hicieron con sus últimas 24 horas? ¿Construyeron? ¿Avanzaron? ¿Se alinearon con sus anhelos más profundos? ¿O se perdieron entre un torbellino de quehaceres, distracciones sin sentido y justificaciones vacías? La mayoría se encuentra atrapada en un ciclo de pura reactividad. Responden correos, atienden solicitudes inmediatas, se extravían en rutinas que no eligieron por sí mismos. Y al concluir el día, perciben un vacío, un desasosiego, sin comprender cabalmente la razón. La razón es esta. Intuyen que han malgastado algo de valor incalculable, porque cuando sus horas no les pertenecen, su vida, en esencia, tampoco les pertenece. Y aquí les presento una verdad brutal que muchos evaden. Si ustedes no valoran su tiempo, nadie más lo hará por ustedes. Por eso necesitan un sistema, no una mera enumeración de deseos o aspiraciones. Un sistema, un plano diario que los enfrente a lo verdaderamente trascendente, sin distracciones, sin dramas, sin pretextos. Despiértense y determinen. Estas son mis 3 acciones cruciales para hoy, y las llevaré a cabo, pase lo que pase. Porque eso, mis amigos, no solo les proporciona resultados palpables, les otorga control, les recuerda que ustedes están al mando, que ustedes marcan el compás, que ustedes sujetan el timón. Existe una potencia asombrosa que se desata cuando aprenden a pronunciar la palabra no. No a lo superfluo, no a lo urgente que se disfraza de importante, no a la distracción que promete un alivio efímero, pero les roba su propósito. Cada no que articulan con firmeza es un sí a su visión, a su edificación, a su propia grandeza. Y un enfoque de esa índole no es común, es radical. Pero es precisamente lo que distingue al que avanza del que simplemente da vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. Este es el momento de convocar a su memoria por qué comenzaron este camino, por qué están aquí ahora,
por qué cada día cuenta como si fuera el último. Si este mensaje está logrando despertar esa parte de ustedes que anhela retomar el control, los invito a suscribirse al canal. No por mí, sino por ustedes. Para que no pierdan el ritmo. Para que cada video sea un golpe de dirección que los impulse hacia adelante. Y si desean reafirmar su compromiso con este nuevo enfoque, escriban en los comentarios: mi tiempo es mi poder. Háganlo con convicción, háganlo por ustedes mismos. Porque esa frase, repetida, escrita, internalizada y vivida, tiene el potencial de transformarlos desde la raíz. Dominar su tiempo es sinónimo de dominar su vida. Es dejar de ser una hoja al capricho del viento para convertirse en el arquitecto de sus jornadas. Es construir su semana con la misma maestría con la que un líder construye una visión, con estructura, con un propósito inquebrantable, con una determinación inquebrantable. Y cuando esto se arraiga como su estándar, ya no necesitarán que el mundo les indique hacia dónde ir, porque ustedes ya lo habrán decidido, y estarán avanzando día tras día, sin pausas, sin pedir permiso, sin desperdicio alguno. Dominar su tiempo también exige aceptar con una honestidad brutal que no pueden hacerlo todo, y que intentar abarcarlo todo es, en el fondo, una forma ingeniosa de procrastinación. Porque cuando pronuncian un sí a cada demanda, están negando lo que es realmente esencial. Están dispersando su energía en un millar de direcciones. Están confundiendo la mera actividad con el progreso auténtico. Y eso, invariablemente, los mantendrá ocupados, pero profundamente estancados. La segunda clave del desarrollo personal no reside en hacer siempre más. Se trata de hacer menos, pero hacerlo mejor. De elegir con una precisión casi quirúrgica dónde depositar su atención, su energía y su esfuerzo. Porque el desarrollo no es una carrera de velocidad. Es una construcción meticulosa que solo se eleva cuando el enfoque es claro y constante. Pregúntense hoy, con la sinceridad más cruda, ¿qué 3 cosas he realizado esta semana que me hayan acercado genuinamente a la vida que anhelo? Y si no pueden responder con firmeza, no se autoflagelen, pero tampoco se mientan. Simplemente acepten la necesidad imperiosa de tomar el timón. Porque hasta que no dirijan sus horas con un propósito deliberado, seguirán siendo meros pasajeros de su propia existencia. Y eso no es desarrollo personal. Es resignación hábilmente disfrazada de rutina. Las personas más disciplinadas del mundo no son aquellas que poseen más tiempo. Son aquellas que lo protegen con mayor celo. Aquellas que saben con exactitud en qué momentos su creatividad fluye con mayor ímpetu, en qué instantes son más vulnerables a la distracción, y cómo organizar su entorno para evitar sabotearse. Porque el tiempo no solo se administra, se diseña, se afila, se blinda. Y esa mentalidad de diseñador, no de víctima del reloj, es lo que lo cambia todo. No se trata de madrugar por una tendencia. Se trata de hacerlo porque comprenden que esa primera hora del día es su oportunidad de dominar el resto. No es tener una agenda estéticamente agradable, es poseer una estructura inquebrantable. Porque cuando todo lo demás tambalea, esa estructura los sostiene. Y cuando aprenden a vivir bajo un diseño consciente, algo profundo acontece. Su mente se ordena, su energía ya no se disipa, su ansiedad disminuye, su claridad se amplifica. Porque ahora saben qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Y esa claridad es oro puro. Los vuelve más productivos, pero también más serenos, más decididos, pero también más presentes. Porque ya no corren frenéticamente contra el reloj. Avanzan con él, como un aliado, como una herramienta, como una extensión de su propia identidad. Pero existe un enemigo silencioso al que deben vencer si quieren dominar su tiempo de verdad: la culpa. Esa persistente sensación de que deberían estar haciendo algo más, de que nunca es suficiente, de que siempre están atrasados.
Esa culpa es un veneno para su progreso, porque les impide disfrutar de lo que hacen y avanzar con verdadera determinación. Los mantiene atrapados en una falsa urgencia, en una presión constante. Y eso no es desarrollo, es agotamiento. Por eso, cuando planifiquen su jornada, planifiquen también sus pausas, sus momentos de descanso, su espacio para respirar. Porque el verdadero dominio del tiempo no es una rigidez implacable, es una conciencia profunda. Es saber cuándo pisar el acelerador y cuándo detenerse a recargar. Es tratar su tiempo como un recurso sagrado, no como una prisión. Y cuando lo hacen, cuando deciden con madurez cómo emplear sus horas, entonces su vida comienza a elevarse de forma discreta, pero imparable. Ya no es un caos, es una obra en construcción. Y ustedes son los arquitectos. Esta segunda clave, aplicada con maestría, transforma no solo su productividad, sino también su autoestima. Porque cada vez que cumplen lo que han programado, se respetan más a sí mismos. Y ese respeto es la raíz de la confianza genuina. No la confianza inflada de quien solo habla, sino la confianza firme de quien cumple, día tras día, minuto a minuto, con presencia, con decisión, con visión. Y aquí está la verdad que muchos evitan confrontar. Si no aprenden a salvaguardar su tiempo, el mundo se lo devorará sin piedad. Todos querrán una porción de su atención. Las redes sociales, las notificaciones constantes, las personas que no comprenden su visión, las actividades que se disfrazan de urgencia, pero son solo ruido estéril. Y si ustedes no erigen una muralla, si no declaran con firmeza, esto es lo que haré, y esto no, entonces vivirán reaccionando, apagando incendios ajenos, siendo útiles para todos, menos para ustedes mismos. Dominar su tiempo no es simplemente tener una agenda repleta, es tener una agenda con sentido. Es saber que cada bloque de tiempo que defienden es un ladrillo más en la construcción de su porvenir. Es comprender que cada no que pronuncian con entereza es un sí, silencioso a su propósito. Y ese propósito no puede florecer en la tierra del desorden. Necesita espacio, necesita silencio, necesita dirección, necesita que se tomen en serio, que abandonen la improvisación de su vida, que transformen sus días en una estructura sólida diseñada por ustedes y para ustedes. Muchos caen en la falacia de pretender controlar el futuro sin antes controlar su calendario. Pero no pueden aspirar a la claridad en su vida si viven en un caos diario. Si desconocen lo que harán mañana, no sabrán quiénes serán en un año, porque la identidad se forja con acciones repetidas. Y si cada día es una improvisación, su desarrollo será un mero accidente. Y ustedes no están aquí para que su grandeza sea un accidente. Están aquí para que sea inevitable. La segunda clave para el desarrollo personal es entender que su tiempo es su vida. Que lo que hacen con sus horas es lo que hacen con su existencia. Que no pueden amar su propósito si desprecian su calendario. Porque el calendario no es un instrumento tedioso, es la herramienta más poderosa que poseen para vivir con intención, para convertir su visión en realidad palpable, para dejar de vivir a merced de lo que aparezca. Es ahí donde se refleja su madurez, no en sus palabras, sino en cómo protegen sus horas. Y proteger su tiempo no significa cerrar las puertas a todo. Significa decir sí, con tal fuerza a su propósito, que todo lo demás se vuelve irrelevante. Significa tener el coraje de cancelar compromisos vacíos, de reducir tareas innecesarias, de erradicar distracciones crónicas. Significa rediseñar su entorno para que trabaje a su favor, no en su contra. Y cuando alcanzan eso, su energía se eleva, su enfoque se agudiza, su impacto se multiplica de forma exponencial. Porque un hombre que domina su tiempo se vuelve magnético. Se percibe su claridad, se siente su dirección, se impone su presencia. Y no es por arrogancia, es por alineación, porque ya no vive fragmentado entre 1000 estímulos. Vive centrado,
Vive con intención. Vive con poder. Ese poder que no grita, pero transforma. Que no impresiona con fuegos artificiales, pero inspira. Que no depende de la emoción pasajera del momento, porque ya ha sido instalado en la estructura profunda de su día a día. Y cuando poseen esa estructura, cuando cada día tiene su orden, su espacio, su lógica interna, entonces no necesitan motivación externa, porque ya han decidido de antemano lo que van a hacer, porque su rutina ya es una respuesta a su propósito, porque su energía ya no se malgasta en decidir, sino en cumplir. Esa libertad que antes buscaban en el caos, la encuentran en el orden. Y ese orden, sostenido en el tiempo, es lo que les brinda paz, dirección, confianza inquebrantable. Esa es la segunda clave. Y si la aplican, si la convierten en un hábito arraigado, verán cómo todo cambia. Porque cuando dominan su tiempo, empiezan a dominar su vida. Y cuando dominan su vida, ya no hay excusa ni obstáculo que pueda detenerlos. Hemos explorado la soberanía de tomar el control y dirigir tu diálogo interno, y la maestría de tu tiempo para construir cada día con intención. Recuerda, tu crecimiento no es un evento, sino una práctica constante que exige total responsabilidad. No existen atajos, solo decisiones conscientes. Reclama tu poder. Sé el autor de tu historia y abandona la mentalidad de víctima. Si este mensaje te impactó, compártelo. Déjame tu clave favorita en los comentarios y empieza hoy a edificar la vida que te mereces. Tu futuro te aguarda. Hazlo imparable. Amigos, la mayoría de nosotros vivimos bajo una especie de trance cotidiano. Un estado de piloto automático donde reaccionamos a lo que nos pasa, en lugar de diseñar lo que queremos que ocurra. Y, ¿saben cuál es el síntoma más claro de este estado de sonambulismo? La culpa. Apuntamos el dedo hacia afuera, buscando responsables de nuestros males. Mi infancia, mi jefe, la economía, el gobierno, la sociedad. Como si nuestra vida fuera una pelota que rebota al capricho del viento. Pero les aseguro, con la convicción que me han dado décadas de experiencia con miles de personas, que cada vez que culpamos, estamos entregando nuestro poder. Estamos regalando las riendas de nuestro destino. Y cuando haces eso, te conviertes irremediablemente en un pasajero. Pero hoy, eso termina. Porque la primera clave para su desarrollo personal, la más fundamental, es la soberanía interna. Asumir el control total de su vida. Puede parecer una obviedad. Claro, Brian, soy responsable de mi vida. Pero déjenme preguntarles con total honestidad. ¿Realmente lo viven? ¿O hay todavía rincones oscuros donde justifican sus estancamientos, sus miedos, sus postergaciones, con relatos que culpan a algo o alguien más? He trabajado con personas que vivieron lo inimaginable. Pobreza extrema, rechazo absoluto, enfermedades devastadoras, traiciones que romperían a cualquiera. Y sin embargo, lograban reinventarse. ¿Fueron afortunados? No. Tomaron una decisión clara, visceral, innegociable. Dejar de ser víctimas. Decidieron que, aunque no hubieran elegido sus heridas, sí eran responsables de sanarlas. Aunque no hubieran escogido su punto de partida, sí podían elegir su dirección. Asumieron el mando, incluso cuando dolía, incluso cuando daba miedo. Porque comprendieron una verdad brutal. Nadie, absolutamente nadie, puede construir algo sólido desde la queja. Solo desde el compromiso. Solo desde la voluntad férrea de decir, lo que pase en mi vida me lo voy a deber a mí. A lo que hice, a lo que no hice, a lo que elegí. Asumir el control no es sinónimo de cargar culpas que no les corresponden. Es dejar de esperar que el mundo se adapte a ustedes para que puedan empezar a moverse. Es dejar de pedir permiso para crecer, para sanar, para avanzar. Es aceptar, con una madurez que al principio puede doler, que su vida es suya y que nadie, les repito, nadie, vendrá a salvarlos. Esa verdad inicial, que se siente como un golpe,
es en realidad la llave de su liberación. Porque si ustedes son el problema, entonces también son la solución. Si son ustedes quienes se sabotean, también pueden ser quienes se rescatan. Esa es la raíz del verdadero desarrollo personal, la soberanía interna, la inquebrantable capacidad de verse a sí mismos como los arquitectos de su destino, no como sus rehenes. El mundo contemporáneo está plagado de narrativas que nos invitan a la victimización. Que si nuestros padres fallaron, que si la sociedad es injusta, que si los poderosos son los culpables. Y mientras repetimos esas ideas, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo nos levantamos cada mañana? ¿Qué elegimos en esos momentos invisibles, cuando nadie nos observa? Porque es ahí, en esa intimidad innegociable, donde se forja su destino. Y si ustedes deciden empezar a responder como alguien que se debe todo a sí mismo, algo se transforma. Su energía se eleva, su voz adquiere autoridad, su postura se erige, porque ya no esperan, actúan, ya no reaccionan, dirigen, ya no justifican, resuelven. Es sencillo hablar de empoderamiento en redes sociales. Es fácil leer citas de superación personal y sentir una chispa momentánea. Pero la verdadera metamorfosis inicia cuando abrazan lo incómodo, cuando asumen la parte que les toca, aunque les disguste, cuando observan sus fallos sin anestesia, cuando reconocen que han vacilado, que han postergado, que han buscado atajos y aún así, eligen perdonarse y proseguir. Eso, mis amigos, es poder genuino. Eso es madurez emocional. Eso es desarrollo personal de verdad. Pregúntense ahora, en este instante, ¿en qué aspecto de su vida siguen operando desde la victimización? ¿A quién le atribuyen aún la culpa de lo que no han conseguido? ¿Qué relato recurrente usan para evadir la acción? Porque detrás de cada excusa se esconde una verdad que no han querido afrontar. Y el día que la encaren, el día que decidan tomar el control absoluto, ese día su energía muta para siempre. Dejan de malgastar su mente en el pretexto y la invierten en la construcción. Dejan de anhelar condiciones ideales y las crean ustedes mismos. Dejan de ser producto del mundo y comienzan a ser la causa. Y ese giro, esa revolución interna donde eligen ser los dueños de su senda, no su consecuencia, es lo que activa su potencial verdadero. Cuando asumen el control total, abandonan el modo reactivo y empiezan a operar desde la intención. Ya no son arrastrados por los eventos. Son ustedes quienes fijan la dirección, quienes trazan el mapa, quienes responden con visión y firmeza. Y esa capacidad de responder es lo que define su poder personal, no la manipulación de lo externo, sino el dominio de lo interno. Si hay una frase que quiero que se graben a fuego de esta primera clave es esta: mi vida es mi responsabilidad total. Escríbanla. Repitan esa idea hasta que se incruste en sus huesos. Porque cuando lo aceptan de verdad, cuando lo viven, ya no necesitan pretextos. Necesitan acción, necesitan estructura, necesitan coraje. Y lo tendrán, porque todo hombre que se compromete con su poder interior, tarde o temprano, transforma su mundo exterior. Desde el silencio, desde el ejemplo, desde la raíz. Y eso es desarrollo personal en su expresión más pura. La mayoría de los hombres no fracasan por escasez de inteligencia, talento o habilidad. Fracasan porque nunca aprendieron a dominarse, porque permitieron que su mente, sus impulsos, sus emociones decidieran por ellos. Y ese desorden interno los aprisiona en ciclos que se repiten una y otra vez. Empiezan con entusiasmo, se distraen, se frustran, se rinden y luego repiten. Lo que no captan es que mientras no asuman el control de su interior, siempre estarán a merced del entorno, de las opiniones ajenas, de los vaivenes externos. Pero si genuinamente desean progresar, tienen que romper ese patrón de raíz. Tienen que determinar que su vida ya no será un accidente, será un diseño,
Tomar las riendas de su vida no implica poseer todas las respuestas. Implica dejar de engañarse, de maquillar sus demoras con excusas elaboradas. Implica mirar con una honestidad brutal esas áreas donde no están cumpliendo, donde saben lo que deben hacer y aún así no lo hacen. Porque ahí reside el origen de su estancamiento, no en el mundo, no en la economía, no en su pasado. Está en su postergación, en su inconsistencia, en su falta de estructura. Y sí, puede doler reconocerlo, pero también libera. Porque si ustedes son los responsables, entonces ustedes también poseen el poder para modificarlo. Cada vez que deciden posponer algo para mañana, están adiestrando a su mente a desconfiar de ustedes. Están reforzando la identidad del hombre que no cumple. Y no importa cuántas veces se inspiren, si no ejecutan, nada se modifica. No es su entorno, es su estándar. Es lo que están dispuestos a tolerar de sí mismos. Y ese estándar solo se eleva cuando se plantan con firmeza y dicen: se acabó. A partir de hoy, yo soy el responsable de todo lo que suceda aquí. Esa frase, aunque sencilla, puede revolucionar su vida si la respaldan con acciones. Si abandonan la búsqueda de culpables y empiezan a buscar soluciones. Si cada día, sin importar cómo se sientan, se levantan con una sola pregunta: ¿qué está en mis manos hoy? ¿Y qué voy a hacer con ello? El mundo recompensa al hombre que actúa, no al que se lamenta. Y mientras ustedes divagan sobre todo lo que les falta, hay otros, con menos recursos, menos fortuna, menos apoyo, que están erigiendo su visión. ¿La diferencia? Ellos se hicieron responsables. Decidieron que su historia ya no sería dictada por el azar, que sus días no serían determinados por emociones efímeras, que su progreso no dependería de un golpe de suerte. Y si ellos pudieron, ustedes también. Pero para eso, tienen que convertirse en el tipo de hombre que no se esconde tras pretextos, que no deposita su vida en manos ajenas, que toma el timón, incluso en medio de la tempestad. Y eso no garantiza que todo saldrá perfecto, no significa que no tropezarán. Significa que, ocurra lo que ocurra, no van a soltar el volante, que incluso cuando todo se ponga cuesta arriba, seguirán dirigiendo su energía, su enfoque, sus decisiones. Porque ustedes ya no son quienes reaccionan, son quienes crean, son quienes responden con intención, con fuerza, con visión. Y eso, cuando se repite cada día, se convierte en carácter. Y el carácter, a largo plazo, vence al talento, a la suerte y a cualquier circunstancia adversa. Su desarrollo personal no empieza cuando leen un libro. Empieza cuando dejan de mentirse, cuando dejan de hablar de sus planes y empiezan a ejecutarlos, cuando comprenden que nadie les debe nada, que no son especiales por tener sueños, que lo que los hace especiales es que están dispuestos a pagar el precio de cumplirlos. Y ese precio se llama responsabilidad, acción, constancia, coraje cada día, incluso cuando duela, incluso cuando no se perciba, incluso cuando nadie lo celebre. Porque no lo hacen por el aplauso. Lo hacen porque ya entendieron que esta es su vida y que nadie la va a edificar por ustedes. Cuando deciden responsabilizarse por completo de su existencia, algo profundo se altera en su interior. Ya no esperan que llegue un momento idóneo, un mejor jefe, una pareja más afín, una oportunidad perfecta. Ya no giran en torno a factores externos, porque comprenden con una claridad absoluta que todo lo que no tomen en sus manos, lo dejarán al azar. Y la vida guiada por el azar solo produce frustración. Por eso esta primera clave es tan vital. Porque el día que asumen la responsabilidad total de lo que hacen, piensan, deciden y permiten, ese día comienza su verdadero desarrollo personal. Los hombres que más progresan, no siempre los más preparados al inicio, son los que se toman en serio su poder. Los que cesan de justificarse y empiezan a rendir cuentas a sí mismos, como si fueran sus propios líderes.
porque entienden que la falta de resultados no se combate con lamentos, sino con acciones. Y esas acciones solo brotan cuando la mentalidad vira de ¿por qué me sucede esto a mí? A ¿qué estoy haciendo yo para crear esto? Esa es la divergencia entre el hombre que reacciona y el hombre que crea. El primero vive en modo víctima, aguardando que cambien las condiciones. El segundo vive en modo constructor, transformándose él mismo primero. Y no, esto no significa que tengan el control absoluto de todo. Existen elementos que no pueden prever ni alterar, pero eso no es un pretexto, porque siempre pueden elegir cómo responden, siempre pueden decidir cómo piensan, cómo hablan, cómo actúan, cómo persisten. Y esa libertad interior, esa capacidad de decir, esto es mío, es la piedra angular de toda transformación genuina. Porque cuando se hacen cargo de ustedes mismos, todo lo demás se alinea. Su tiempo, sus hábitos, sus relaciones, sus metas. Ya no están dispersos, están centrados. Ya no reaccionan con caos, actúan con estructura. Pero existe una trampa peligrosa en este trayecto, y es la trampa del «ya lo sé». Muchos hombres se detienen porque confunden el conocimiento con el cambio, porque piensan que haber oído algo, haberlo entendido, ya es suficiente. Pero no lo es, porque la transformación no se produce en la teoría. Se produce en la práctica diaria. Se da cuando lo que saben se convierte en lo que hacen. Cuando dejan de ser alguien que acumula información y se convierten en alguien que acumula evidencia de que se levanta, actúa, construye, día tras día, aunque cueste, aunque sea incómodo, aunque nadie lo vea. Esa es la prueba de fuego de la responsabilidad. No se evidencia cuando todo marcha bien, sino cuando todo pesa, cuando no hay apoyo, cuando no hay recompensa inmediata, cuando están solos frente a sí mismos y deciden actuar igual. Eso es carácter, eso es madurez, eso es integridad, y eso es lo que el desarrollo personal exige. No palabras bonitas, no frases motivacionales, no libros sin aplicación. Exige decisiones incómodas, acciones consistentes, compromisos diarios, porque solo así se convierten en ese hombre que puede mirarse al espejo sin miedo, porque sabe que está haciendo lo necesario. Y si hay algo que quiero que recuerden al cerrar esta primera clave, es esto. Ustedes son los únicos responsables de quienes son hoy y de quienes serán mañana. No hay culpables, no hay excusas, no hay atajos. Solo hay decisiones. Y ustedes tienen el poder de tomarlas cada día, cada momento, cada instante. No porque sea sencillo, sino porque ya no aceptan vivir como víctimas. Porque han decidido vivir como autores. Autores de su historia, de su camino, de su vida. Y eso es el comienzo de todo lo que realmente vale la pena.